Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a los segmentos de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Y recordemos que esta semana estaremos hablando acerca de las maneras en las que Dios habla. Y el día de ayer estuvimos hablando de la principal manera que Dios utiliza para hablar a su pueblo, que es a través de su palabra, ¿verdad? Estuvimos hablando que podemos conocer y escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y en este día estaremos hablando de la segunda manera, que es a través del Espíritu Santo, a través de su Espíritu, que fue la forma principal que Jesús utilizó para expresarse en el Nuevo Testamento. Y asimismo, hoy en día Dios sigue hablando a través de su Espíritu, ¿verdad? A través de su Espíritu habla nuestro espíritu. Y ese Espíritu que vive, mora y permanece en nosotros es el mismo Espíritu que Dios utiliza para poder hablar a su pueblo, para poder hablar a aquellos que necesitan escuchar de su voz. Cuando andamos en el Espíritu, hermanos, su mismo Espíritu nos habla a través de la conciencia, ¿verdad? Lo podemos ver en el libro de Salmos capítulo 12, versículo 7, que nos dice... 15:7, perdón, nos dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aquí podemos ver que Dios habla a través de su Espíritu por medio de la conciencia. Posiblemente, como mencioné el día de ayer, no escuchemos la voz de Dios audiblemente, pero sí podemos escuchar la voz de Dios por medio de su palabra y también por medio de la conciencia. Ese pequeño susurro que nosotros escuchamos a través de nuestra conciencia, ¿verdad? Pero si nosotros no estamos en el Espíritu, hermanos, es imposible poder escuchar, es imposible poder conocer la voz de Dios. En el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 nos dice: no apaguéis al Espíritu, ¿verdad? Si nosotros tenemos el Espíritu apagado, si nosotros tenemos el Espíritu contristado, no podremos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Es necesario que nosotros estemos en el Espíritu, es necesario que nosotros seamos espirituales para poder escuchar la voz de Dios. Pero para poder ser espirituales, hermanos, como mencionamos el día de ayer, necesitamos meditar en su palabra. Si nosotros meditamos en su palabra, de esa manera, por consiguiente, estaremos en el Espíritu, ¿verdad? En el Espíritu que Dios quiere que andemos. Y así, de esa manera, Él podrá hablarnos. Si usted necesita tomar una decisión, si usted necesita ayuda en alguna situación, si usted necesita de Dios, primeramente necesitamos estar en el Espíritu para poder ser guiados por Dios, ¿verdad? Si usted necesita escuchar la voz de Dios, necesitamos estar en el Espíritu. Y hoy en día Dios está a la puerta llamando, esperando que nosotros prestemos oído, que nuestros oídos espirituales estén dispuestos a escuchar su voz. Pero si usted no escucha la voz de Dios, hermanos, posiblemente haya algo que esté deteniendo la comunicación, ¿verdad? Posiblemente hay algo que esté como obstáculo para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Analicemos y pensemos qué es aquello que nos estorba, ¿verdad? Posiblemente no estemos meditando en su palabra y por eso no podemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Posiblemente no estamos en el Espíritu y tenemos un espíritu triste, un espíritu apagado, y por eso no podemos escuchar la voz de Dios a través de nuestra conciencia, ¿verdad? Y si Dios nos habla a través de su palabra o a través de su Espíritu, siempre recibiremos la misma dirección. No recibiremos un mensaje o una instrucción que se contradiga, ¿verdad? Porque lo que dice en su palabra y lo que nos habla a través de su Espíritu siempre va a ser lo mismo, porque tenemos el mismo Dios que nos tratará de hablar de diferentes maneras, pero con el mismo mensaje y con la misma intención, ¿verdad? Pensemos y analicemos cuándo fue la última vez que escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? Posiblemente la hayamos escuchado a través de su palabra o a través de su Espíritu. Si no es así, pensemos qué es aquello que nos está deteniendo, aquello que sea de obstáculo para que no podamos escuchar la voz de Dios. Dios les bendiga, hermano.